Muy bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Presentamos a la doctora Patti Lamadrid, moderadora de esta conferencia. Adelante, doctora. Comunidad normalista, buenas tardes. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros les da la bienvenida al segundo ciclo de conferencias Investigación Docencia, otras miradas hacia la formación docente en la BEN. El día de hoy tendremos la tercera conferencia de este ciclo y nuestro subdirector académico, el maestro Zenobio Popoca Ochoa, nos va a dirigir unas palabras. Sí, pues muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a nuestra ponente, Gabriela Krichetsky, de la profesora de posgrado de educación en la Universidad Torcuato de Tela. Pues muchas gracias por apoyarnos en esta charla a la distancia, que será muy enriquecedora para quienes nos siguen. Bueno, nuestra comunidad académica en primer lugar, estudiantil, también de maestría, y personas que siguen la página de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Y también a nuestro estimado amigo Francisco Paredes, porque ha sido un buen contacto con estos compañeros investigadores de otras latitudes nacionales e internacionales, particularmente Argentina, con quienes nos hermanan pues ideas y proyectos educativos. Pues quiero darles la bienvenida y desearles éxito a nombre de la maestra María Guadalupe Ugalde Mancera, directora de nuestra institución. Y dado que lo más importante es escuchar después a nuestra ponente, pues yo creo que con eso es decirte que pues siempre admiramos lo que hacen, estimada Gabriela, pues muy gustosos de escucharte y de seguirte además. Gracias. Gracias, maestro Zenobio. Bien, ahora le vamos a pedir al maestro Francisco Paredes, nuestro compañero, que nos dé una breve semblanza sobre la doctora Gabriela Krichetsky. Bueno, cuando conocí a Gabriela le dije que me daba mucho gusto tener una profesora tan joven a estas alturas de mi vida, tan bien preparada, formada en España, doctora en educación y además parte de un grupo de investigación muy prestigioso, muy conocido en México, en el que participan Paco Murillo y también colega y colaboradora de la doctora Claudia Romero, que ya estuvo con nosotros. Y esperamos que Gaby no sea la última vez que estés por aquí. Y yo creo que tienes mucho que aportar. Hace unos días vi un diagnóstico de la educación argentina y en México hay una canción de Juan Gabriel que dice, te pareces tanto a mí, tantas cosas que compartimos entre México y Argentina, en estructura educativa, en problemática, en temas de financiamiento, infraestructura, de cobertura, de reacción ante pandemia y la necesidad de incrementar infraestructuras y talento para aprovecharlas. Entonces, tu charla es más que bienvenida. Muy agradecido, Gaby. Espero saludarte pronto. Bienvenidísima a mi alma mater. Muchas gracias, Francisco. Bien, les voy a leer una muy breve parte del currículum de la doctora Gabriela Krichetsky. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Dicta clases en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja principalmente en proyectos de formación y capacitación para directores y supervisores escolares. Ha ejercido la docencia en el nivel infantil, primario y secundario y se ha desempeñado como profesora de posgrados de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Córdoba, España, y la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales áreas de investigación son la mejora escolar y la gestión educativa, y es miembro investigador del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social. Recordando un poquito la dinámica, la doctora Gabriela nos hará una breve charla de aproximadamente 1 hora y después tendremos media hora en la que podremos charlar con ella, hacerle algunas preguntas. Adelante, doctora, será un placer escucharla. Bueno, muchas gracias por las hermosas presentaciones y palabras. Siempre es un placer y un honor y es muy emocionante ser presentada por colegas y sobre todo por estudiantes o por gente que en algún momento fue estudiante y nada, me conmueve un montón, para mí también. Yo también espero que esta sea la primera vez de muchos otros encuentros, quizás presenciales. La verdad es que, bueno, siempre es un placer estar en contacto con México, con su vasta cultura general y educativa también. Así que, bueno, espero que disfrutemos y que aprovechemos esta presentación para pensar sobre nuestra práctica docente, nuestra práctica formativa. Yo preparé una presentación
que no sé si la tengo que compartir yo. Sí, la tengo que compartir. Ahí está, maravilloso, magia, espectacular. Bueno, hay equipo, diríamos, en mi país. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí, por escuchar. La idea del encuentro de hoy es que hablemos sobre las comunidades profesionales de aprendizaje y la invitación es que podamos pensar este concepto como una idea inspiradora para mejorar nuestras escuelas, para mejorar la formación docente, para repensar los espacios de desarrollo profesional docente. Esa es la invitación, así que en esta primera parte del encuentro voy a compartir algunas ideas, algunos conceptos, algunos autores, algunas definiciones. Y en la segunda parte, que espero que sea bien interesante y muy interactiva, podamos utilizar algunas de estas ideas para pensar sobre nuestra propia práctica y sobre la toma de decisiones y sobre la política educativa. Bueno, entonces, les cuento un poco cuál es la agenda de esta presentación. Primero vamos a hablar sobre aprendizaje docente, algunos mitos y algunas premisas que ya sabemos y ya conocemos sobre el aprendizaje profesional de nuestros profesores, de nuestros docentes, y cómo hacemos para que esto, digamos, cómo podemos revisar esto a la luz de las comunidades profesionales de aprendizaje. Vamos a trabajar sobre el concepto de comunidad profesional como verbo, como un proceso en desarrollo. Vamos a hablar de la comunidad profesional como una estrategia de mejora formativa, es decir, en la preparación docente y también para mejorar nuestras escuelas. Porque lo que yo quiero proponerles hoy es que pensemos la comunidad profesional, que es un concepto que está íntimamente ligado a la escuela, ¿no? A la organización escolar, que igual extrapolemos algunas de sus ideas para pensar, dado el encuentro en el que estamos hoy, en la formación inicial docente y en el desarrollo profesional de los docentes. Y por último, algunas ideas sobre cómo implementar este proceso, porque, como vamos a ver, entender lo que es una comunidad profesional implica fuertemente entender cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve. Entonces, quiero empezar con algunos mitos. Esta es una idea fantástica del profesor Christopher Day, un autor inglés que tiene muchos textos sobre desarrollo profesional docente y sobre formación inicial. Y él dice que existen algunos mitos, ¿no?, sobre el aprendizaje docente y sobre la formación y la trayectoria profesional de los docentes. En primer lugar, él dice, hay cierto mito de la antigüedad, ¿no? Es decir, pensar que un docente es mejor docente por el mero hecho de que tiene mucha experiencia. Y en realidad sabemos que esto claramente no es así. Hay un autor, seguro lo conocen, que es Andy Hargreaves, que en el mundo del cambio y la mejora escolar es muy conocido, y él dice, bueno, 25 años de experiencia docente también podría ser un mal año de ejercicio repetido 25 veces, ¿no? Es decir, no alcanza con la experiencia y con la antigüedad, ¿no? Digo, algo más tiene que pasar para que ese docente se convierta a lo largo del tiempo en un mejor profesional. Hay otro mito también que está bastante discutido y bastante desarmado, creo, que tiene que ver con el mito del saber externo, ¿no? O sea, pensar que lo que un docente tiene que aprender, tanto en su formación inicial como en el desarrollo profesional posterior, existe solamente en un lugar externo a la escuela, ¿no? Que hay un cierto corpus de conocimiento académico sobre cómo hay que enseñar o sobre cómo hay que vincularse con los estudiantes, y que uno tiene que ir a adquirir ese conocimiento como si eso fuese algo que estuviese realmente desarraigado de la escuela. Y ya sabemos que esto no es así, que es muy difícil aprender eso sin tener un contacto con la práctica. Otro de los mitos tiene que ver con el mito de ir a buscar respuestas justamente en la práctica. O sea, el otro extremo sería, ¿no?, pensar que todas las respuestas están en la práctica y que en realidad si yo miro la práctica, pues eso me va a convertir en un mejor profesional. Tampoco es así, digamos, porque ahí necesitamos, por ejemplo, buenas preguntas para ir a indagar en esa práctica. Necesitamos unas buenas gafas para ir a mirar esa práctica, una buena capacidad de conceptualización para entender esa práctica y que esa práctica sea efectivamente inspiradora y el motor para el cambio, para la innovación. Y después hay otro mito que es el mito de la motivación intrínseca y esto es algo que vamos a discutir un montón en el encuentro de hoy,
Y es pensar que aquel profesional o aquella docente que no tiene mucho interés por seguir formándose a lo largo de su práctica, es porque no está motivado, ¿no? Es decir, bueno, a él no le interesa, o a él no le interesa formarse, aprender, participar de capacitaciones. Esto tampoco es tan así. Lo que hoy sabemos, gracias a la investigación y también a la práctica, ¿no? Es que en general hay muchas cosas que pueden ocurrir en una escuela, hay muchos aspectos de la cultura institucional, tanto en una escuela como en una universidad, en un magisterio, en un terciario, en un instituto formativo. Digo, hay un montón de cuestiones culturales, organizativas, que disparan o no la motivación de un docente por aprender. Quiere decir que esto es interesante porque si uno, digamos, da vuelta la historia y dice, bueno, quizás hay algo que nosotros institucionalmente no estemos haciendo bien, que organizacionalmente tengamos que replantearnos para ver cómo hacemos para que nuestros docentes tengan sostenidamente un deseo y una motivación por aprender a mejorar su práctica de manera sostenida, ¿no? Bien, entonces, hay una frase que ya tiene muchos años, desde 1990, 89, no me acuerdo si 89, 90, pero una frase con muchos años, de Susan Rosenholz, que ella nos invita a pensar en esta clave, ¿no? Justamente las instituciones educativas, y dice, imagínense que por el mero hecho de pertenecer al profesorado de una escuela concreta, y acá podríamos decir al instituto o al magisterio, ¿no? A la institución que ustedes quieran, que por el mero hecho de participar de esa institución y no en otra, usted se convirtiera en mejor profesor. Insisto, esto aplica para la escuela, para un lugar de trabajo, pero también para un lugar formativo. Entonces, la pregunta es, si algunas instituciones, y dejamos de pensar que todas lo logran automáticamente, ¿no? Si algunas instituciones están más preparadas o están mejor preparadas para que las personas que transitan esa institución aprendan más o aprendan mejor porque están ahí adentro, digamos, ¿qué está pasando en esa institución? ¿O qué hace esa institución que no hacen otras? Esa sería un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué características tienen esas instituciones? ¿Cómo funcionan? ¿De qué manera despiertan esa motivación y ofrecen recursos o herramientas para que los docentes aprendan a lo largo de su trayectoria? Bueno, sabemos, y hay bastante teoría sobre esto, yo acá traigo una colega argentina que es Lea Besú, que por ahí la escucharon nombrar, la leyeron, ella trabaja mucho formación profesional y desarrollo profesional docente. Ella tiene muchos trabajos en esta línea, ¿no? Y hoy lo que ya sabemos, gracias a la investigación, es que efectivamente los dispositivos de desarrollo profesional docente actuales, que sabemos que tienen un impacto fuerte en la mejora o en la transformación de la enseñanza, son aquellos dispositivos que están centrados en la escuela. Centrados en la escuela no significa que tienen que ser necesariamente físicamente o virtualmente adentro de la escuela. Vamos a ver qué significa estar centrado en la escuela, ¿no? Y cuando digo escuela sí me refiero al ámbito de trabajo donde van a desarrollarse esos profesionales. Es decir, hay determinados espacios donde el aprendizaje del docente se puede anclar en un contexto específico, ¿no? Para entender y evaluar su tarea. Y a través del análisis de esa práctica reflexiva, indagatoria, el docente lo que puede hacer, y esto es lo interesante, y sobre esto vamos a hablar mucho, el docente puede tomar conciencia de sus teorías implícitas. O sea, ¿cuáles son las creencias subyacentes que hacen que un docente haga algo y no haga otra cosa? Vieron que es muy común que muchos docentes, por ejemplo, se asuman como, no sé, desde una didáctica constructivista, o que digan yo soy constructivista, o yo utilizo tal enfoque, o yo tengo una mirada, no sé, democrática sobre el aula, y cuando uno va a ver la realidad, ese discurso no coincide con lo que efectivamente ocurre dentro del aula. Entonces,
¿Por qué el docente cree que hace algo, pero en realidad está haciendo otra cosa? Bueno, justamente porque no hay muchas veces una toma concreta y consciente justamente de conciencia, de cuáles son sus creencias implícitas, ¿no? Porque cuando un docente es muy consciente de sus creencias implícitas y de las razones por las cuales toma la decisión que toma, es mucho más factible que esa brecha se corte y que no exista, ¿no? Y que lo que el docente dice que quiere hacer o las corrientes pedagógicas a las que adhiere efectivamente ocurran dentro del aula. Entonces, hay algo de conexión entre la práctica, las creencias y la nueva teoría que hay que articular. Y esto es lo interesante para pensar la formación profesional a la luz del concepto de comunidad profesional. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente sobre lo que vamos a hablar y lo que el concepto de comunidad profesional de alguna manera nos invita a poner en práctica es justamente estos 3 elementos que ustedes ven acá en pantalla. O sea, ¿cómo hacemos para, por un lado, reconocer ese saber práctico, esa experiencia, ¿no? Y la reflexión sobre la experiencia que tienen los docentes? Y acá también podríamos incluir de alguna manera un docente Nobel, que quizás todavía no tiene, o por ahí tiene nula experiencia como profesional, pero fue alumno o alumna muchos años de su vida, tiene su propia autobiografía, ¿no? Escolar. Entonces, por un lado, esa práctica, esa experiencia hay que reconocerla y hay que traerla, no puede quedar afuera. Pero al mismo tiempo, esa práctica no puede ser solamente declarativa, no puede ser un enunciado. O sea, de alguna manera, ese saber práctico tiene que poder alimentarse de una pregunta, de una conceptualización, de una categorización, de una estrategia, un procedimiento para indagar o para hacer investigación, acción. Digo, tiene que poder dialogar con, digamos, un nivel de abstracción mayor para poder repensar ricamente esa práctica. Pero también, y sería el tercer punto, digamos, eso no puede dejar de dialogar con lo que ya está investigado, lo que ya se sabe, ¿no? Ese conocimiento experto acumulado, como dice ahí. O sea, porque eso existe y no lo vamos a obviar. O sea, es como si uno evitara tener una perspectiva puramente endogámica y también una perspectiva puramente exogámica, es decir, ni todo de afuera ni todo de adentro, ¿no? Digamos, hay que poder hacer dialogar estos 3 puntos. Y acá es donde, vamos a ver en un ratito, la comunidad profesional de aprendizaje nos invita y nos da un dispositivo interesante para articular todos estos elementos, ¿no? Porque de esto se trata. Entonces, como les decía al principio, la propuesta de esta charla básicamente es que pensemos cómo podemos hacer para que el enfoque, y yo digo enfoque porque ustedes se van a encontrar con definiciones distintas sobre el concepto de comunidad profesional de aprendizaje, digamos. Hay varias definiciones, por supuesto son todas similares y apuntan a algo, a un proceso como muy idéntico, pero hay distintas definiciones según donde pongan el foco de comunidad profesional de aprendizaje. Lo que yo quiero proponerles es que lo pensemos no como una receta, ¿no? Como algo acabado, no como algo para implementar tipo copy-paste, sino para pensar cómo nos inspira para repensar lo que ya estamos haciendo en relación a la formación docente y el desarrollo de nuestras escuelas. Bien, vamos a hablar ahora sí sobre el concepto comunidad profesional. Y fíjense que, a propósito, yo no les puse qué es una comunidad profesional de aprendizaje, sino cómo es. Y puse cómo porque no se trata solamente de definir una comunidad profesional, sino de entender sus cualidades, sus características, sus procesos, sus estrategias. A diferencia del concepto, y esto lo quiero decir, hay un concepto de comunidad de aprendizaje de Ramón Flecha, de la Universidad de Barcelona, que no es esto, es otra cosa, y en eso sí quiero hacer una diferenciación, porque quizás algunos de ustedes conozcan la experiencia de Barcelona.
esto es otra cosa, digo, eso sí tiene como todo un método mucho más riguroso y unos pasos y unos procedimientos mucho más cerrados, de alguna manera, que uno sí, digamos, de alguna adquiere y aplica. Esto no, esto es un concepto, esto es una idea que uno lo va como amasando y lo va adaptando a su contexto. Entonces, ¿cómo son? ¿Qué es una comunidad profesional de aprendizaje en la práctica? Entonces, les voy a proponer este ejercicio. Pero apareció todo junto, así que ejercicio no es, se los voy a spoilear directamente. Pero bueno, yo les iba a poner la primera parte sin la segunda. O sea, imagínense dos escuelas. En la primera, los alumnos aprenden, los docentes aprenden y el equipo directivo está aprendiendo. Pero la segunda escuela es una comunidad profesional de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una escuela y la otra? ¿No? En una comunidad profesional de aprendizaje, dicen los autores, es una escuela o es una institución formativa, insisto, tomen escuela como organización educativa, sabe juntarlo todo, implicar a todo el mundo en una tarea colectiva que asegura que el aprendizaje individual se suma a un todo coherente, ¿no? Y que siempre, siempre, siempre la última finalidad es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, de los y las estudiantes, ¿sí? O sea que el aprendizaje de los docentes, fíjense cómo dice ahí, el aprendizaje de los docentes y el conjunto directivo no están desarticulados y desconectados del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Sino que están absolutamente imbricados en ese proceso y es una parte esencial para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Esto que puede sonar muy obvio, créanme, que no es lo que suele ocurrir en las instituciones. Porque si yo le pregunto a un director o una directora o a un político, digamos, ¿cómo se definen las líneas o los temas o las charlas de capacitación docente? O sea, ¿quién define la temática? Bueno, hoy vamos a trabajar esto, mañana hacemos esto. O sea, ¿cómo se define eso? Bueno, la mayoría de las veces no se define rigurosa y explícitamente en relación a las necesidades de los estudiantes. Digo, no es cierto que siempre en las escuelas los espacios de capacitación estén vinculados estrechamente con la necesidad de los estudiantes de ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto el aprendizaje, las instancias de aprendizaje profesional de los docentes son una estrategia de mejora si no están directa, explícita y estrechamente vinculados con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Digo, ahí hay un problema, y ahí hay una enorme pregunta para que nos hagamos todos y todas en relación a cómo se definen las políticas de formación y quién decide qué es lo prioritario en algún momento. Bueno, muchas veces lo prioritario lo define una nueva reforma o un nuevo diseño curricular. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que digo es que habrá que ver después al interior de un distrito, de una escuela o de un magisterio, digamos, cómo se toman decisiones sobre los espacios formativos, ¿no? ¿Y qué se hace con eso? Bueno, de eso vamos a hablar en esta presentación. Entonces, sigamos entendiendo un poquito más, primero, el concepto de comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Hay tres palabras claves, ¿no? Comunidad, profesional, aprendizaje. La palabra profesional, acá quiero hacer también una distinción. El concepto original es en inglés, es anglosajón, es Professional Learning Communities. Y si ustedes, bueno, quienes sepan inglés saben que en inglés el adjetivo professional va antes del sustantivo y entonces professional estaría adjetivando learning, que es el aprendizaje. O sea, son comunidades de aprendizaje profesional. Esa sería como la traducción literal, que no se traduce así en la práctica, en la bibliografía, pero esa sería, ¿no? Es una comunidad de aprendizaje profesional. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un aprendizaje profesional? ¿No? ¿Y cómo es una comunidad que desarrolla y fomenta el aprendizaje profesional? Entonces, vamos a entender el concepto de comunidad. O sea, ¿qué queremos decir cuando hablamos de comunidad? ¿Qué significa una comunidad educativa en serio? ¿No? Vamos a hablar del aprendizaje profesional entre colegas, que es una pieza clave y esencial del concepto de comunidad profesional. Y vamos a hablar también de la colaboración estratégica, ¿no? Porque también dentro del concepto de comunidad profesional hay algo
en relación a la construcción colaborativa de la comunidad y de los aprendizajes, y vamos a hablar un poquito también de este tema que es bien interesante. Entonces, cuando hablamos de comunidad, la comunidad educativa como una cultura, estamos hablando de, ciertamente, personas que comparten valores, concepciones, ideas, ¿no?, sobre la escolaridad, y que esas concepciones, que esas ideas que forman parte de la cultura institucional, ayuda a las personas, a los participantes, a los miembros de esa comunidad, a generar su propia identidad, ¿no? Es decir, yo como docente individual, pero también como colectivo, o sea, los equipos docentes van adquiriendo una cierta identidad profesional en función de la cultura en la que están trabajando, en la que están inmersos, ¿no? Y eso es interesante sobre todo para pensarlo para los docentes nobles, sobre todo, ¿no?, en relación a, uno podría decir, bueno, los institutos de formación docente o los magisterios, ¿qué tipo de culturas y comunidades promueven? Digo, porque ese es el primer lugar o la primera instancia donde un futuro docente, digamos, más allá de su propia escolaridad como alumno, bueno, empieza a entender qué es una cultura, una comunidad educativa, ¿no? ¿Qué valores la identifican como tal, ¿no? Y de qué manera los profesores que forman parte de esa institución comparten o no esos valores, esas creencias. Bueno, uno diría, para hablar de comunidad educativa tiene que haber cierta articulación y adscripción a esos valores y esos objetivos. Si no, si cada uno hace lo que quiere y cada uno piensa lo que quiere y cada uno entiende diferentes cosas por enseñar, aprender, mismo por la escuela, o sea, cuál es el objetivo de la escuela. Bueno, si cada uno entiende algo distinto, mucho sentimiento de comunidad no hay, ¿no? Lo que hay son personas individuales trabajando bajo su propio registro, pero no hay una construcción colectiva del sentido de la práctica. Y las instituciones que brindan esto, que le dan justamente sentido a la práctica, son instituciones que, bueno, Claudia diría, son instituciones con carácter, ¿no? Que son, ok, esa escuela es esto, ¿no? Ese magisterio es esto, no es ni esto ni esto, es esto otro. Esa claridad es muy interesante, ¿no? Porque forma una identidad. Y esa identidad moldea la práctica, para un lado o para el otro. Y también hace que aquellos docentes o aquellas personas que no se sientan cómodos o que no acuerden con esos valores, se vayan y se retiren de ahí. Entonces, digamos, generan un cierto tipo de colectivo más unido, más unificado, más coherente, ¿no? De eso se trata. Bien, veamos ahora, sigamos un poco con el concepto de aprendizaje. ¿Qué es aprender o por qué la palabra aprendizaje o aprendizaje profesional es tan importante en esta definición? Bueno, en principio, la comunidad profesional nos invita a pensar ya no en el aprendizaje individual de cada uno de nuestros docentes, sino el aprendizaje de los equipos. Esto es un cambio de registro, es decir, yo, por ejemplo, como directiva, puedo decir, bueno, a ver, el equipo de matemática o el equipo de primer ciclo o de segundo grado, como equipo, lo pienso como equipo, ¿qué tienen que aprender? ¿Qué necesitan desarrollar? Entonces, pensar la formación docente desde el equipo, nada, invita a hacerse otras preguntas, ¿no? Y puede llevarnos a otras respuestas muy diferentes a si uno pensara qué necesita cada una de las personas. Por supuesto que el aprendizaje colectivo se da a través de las personas, claramente. Pero lo que nos invita este concepto es justamente, si sabemos que en las escuelas y los institutos de formación aprendemos con otros, y esa es la gracia, ¿no? De que estamos en un lugar aprendiendo con otros, aún si estamos virtualmente. Bueno, si estamos aprendiendo con otros, ¿qué características tendría que tener ese aprendizaje? Justamente para que se dé con otros. Porque la idea de la comunidad profesional es cómo utilizar ese aprendizaje colectivo, esa idea de equipo, para potenciar la práctica de todos y cada uno de los miembros de ese grupo, ¿no? Entonces, implica pensar, por ejemplo, qué tipos de preguntas se pueden hacer, quién puede conducir un análisis sobre la práctica, si conviene armar parejas
o tríos para que vayan a, por ejemplo, observar una clase y discutan entre ellos, o para que alguien escriba una narrativa y otros escuchen y pregunten. O sea, eso es pensar la formación desde un punto de vista colectivo, ¿no? Pensando en la necesidad, también pensando en el formato. Y el aprendizaje profesional tiene que ver con esta idea de aprender con el otro, pero también para el otro. O sea, el aprendizaje no es solo para mí. Hay un otro que está aprendiendo conmigo, ¿no? Y a veces por ello ya sé algo, pero mi colega todavía no lo sabe. Y yo soy en algún punto un recurso, una inspiración, pero también soy un motor de aprendizaje para el otro. Y también para aprender desde otros. Es decir, entender que los colegas tienen mucho para aprender y para enseñarse entre sí. Yo siempre cuento la experiencia de haber estado en una escuela en España, una escuela de gestión estatal, donde los docentes, una escuela secundaria, los docentes de matemáticas se juntaban los lunes a la tarde y tenían diferentes proyectos formativos y una vez por año cada docente de matemática le enseñaba algo a los demás. Entonces, cada uno se tenía que volver especialista en un recurso, eran recursos digitales como GeoGebra, ese estilo. Estoy hablando hace muchos años, o sea, en ese momento era muy innovador, ahora ya nos parece más habitual. Pero bueno, fíjense, cada uno de ellos se hacía responsable de convertirse en especialista, no por sí mismo, sino para compartir algo con los demás, ¿no? Eso es pensar la cognición distribuida, eso es pensar el aprendizaje en los equipos, ¿no? Fíjense qué distinto que es eso a de repente traer un experto que hable 2 horas sobre algo, ¿no? Digo, mi análisis era, en ese momento, era pensar y ver todas las conversaciones y los intercambios que se daban en ese tipo de espacio donde un colega enseñaba algo a otros, ¿no? Digo, eso tiene como una riqueza que va más allá de la herramienta en sí misma. O sea, ahí pasaban un montón de cosas más allá del GeoGebra. Y eso es lo que hay que recuperar también en la construcción de una comunidad profesional. Entonces, ese colega es un par, pero también es un recurso, pero también es un destinatario. Y entonces, eso, al mismo tiempo, construye equipo. Pero construye un equipo fuerte, ¿no? Y centrado en la práctica y en la práctica de esa institución y para esos estudiantes. Porque imagínense, y me quedo en el ejemplo, que hubo que definir, por ejemplo, qué herramientas eran buenas y útiles para ese colectivo de alumnos, ¿no? Y cuáles eran los problemas en el aprendizaje de las matemáticas, y entonces estas herramientas aparecen como solución y respuesta a esos problemas concretos. Seguimos un poquito más. Entonces, la comunidad profesional de aprendizaje es una oportunidad, es un formato, insisto, es una estrategia, una herramienta, lo que ustedes quieran, que invita a trabajar, a pensar y a aprender con otros. Entonces, lo que sí quiero decir que me parece muy interesante sobre el concepto de colaboración estratégico es que cuando uno va a una escuela, o algunas, no todas, pero uno va a una escuela y me ha pasado como investigadora de ir a una escuela y preguntar, ¿ustedes en esta escuela existe una cultura de colaboración docente? Sí, claro. ¿No? Me decían, claro, por supuesto que sí. Entonces yo les preguntaba en qué se plasmaba esa cultura colaborativa o cómo colaboraban los docentes entre sí. Bueno, y ahí aparecen muchas respuestas polémicas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos docentes respondían utilizando a la colaboración como sinónimo de cooperación o de coordinación. No, nosotros colaboramos un montón porque nos coordinamos para no tomar las pruebas en la misma fecha, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Y para esa escuela colaborar era eso. Entonces la pregunta es, y esto nos pasa con muchos conceptos en educación, no solo con la colaboración, que son conceptos como muy comunes, espontáneos en nuestro lenguaje cotidiano, más allá de la escuela. Pero la pregunta es por el sentido. ¿Qué significa colaborar? ¿O qué significa realmente que una escuela tenga una cultura colaborativa fuerte entre sus docentes? Entonces, por un lado, como dice ahí, primero hay que ver si los intercambios entre las personas, o sea, esos diálogos, esas relaciones colaborativas, efectivamente están al servicio de la mejora o están al servicio de mantener un statu quo para que nadie cambie.
Porque, ojo, y esto hay autores que lo dicen mucho mejor que yo, pero digo, uno puede colaborar para que algo cambie o alguien puede colaborar con otros para que no cambie nada. Entonces, la colaboración, y esto me parece súper interesante, no es algo bueno en sí mismo. Es una estrategia, no es un fin. Porque si uno cree que por colaborar y generar una cultura colaborativa ya está, resolvimos todo, bueno, no es tan así. Por supuesto que a nivel de clima escolar, sí, por supuesto que es mucho más interesante que exista una cultura colaborativa donde la gente se lleve bien, se quieran mucho y que puedan compartir, no sé, algún pedido de ayuda, pero una cultura colaborativa en este enfoque tiene que ver con otra cosa, ¿no? Es pensar que la colaboración primero se planifica, o sea, si yo quiero que un equipo docente o un grupo de estudiantes del magisterio colaboren entre sí para determinado objetivo o para determinado aprendizaje, pues esa colaboración habrá que planificarla con objetivos, con metas, con estrategias, con plazos, con resultados, con proyectos finales. Es decir, la colaboración es una estrategia que hay que desarrollar y que nunca hay que dar por sentado que va a ocurrir naturalmente porque sí o porque alguien la declame, ¿no? Un equipo no va a empezar a colaborar fluidamente porque el director les diga ahora tienen que colaborar. Eso no funciona así, ya sabemos que no funciona así. Entonces, ¿cómo hacemos para que la colaboración o las instancias colaborativas en una escuela efectivamente promuevan un verdadero aprendizaje y, por lo tanto, promuevan un cambio o una mejora escolar? Esta es un poco, digamos, la esencia y la gracia de una comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para nuclear todos estos elementos? A mí me gusta mucho esta definición, por eso la elegí y la puse en la presentación, que dice que una comunidad profesional de aprendizaje es una institución caracterizada por una cultura de aprendizaje colaborativo. Son instituciones que tienen culturas de aprendizaje colaborativo rigurosas, no solo desde lo verbal, ¿no? O sea, que efectivamente hay formatos, hay instancias, hay propuestas para que existan formatos y modalidades de aprendizaje con otros claramente orientados a mejorar la práctica de enseñanza, ¿no? Y si estamos en una escuela, además con el fin, por supuesto, de mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Este es el punto, ¿no? Y esta es digo rigurosidad porque si no, estoy repitiendo palabras que solemos escuchar todo el tiempo en educación y que quedan muy bien y que son políticamente correctas, pero esto es tomarlo en serio, ¿no? Y decir, bueno, ¿hasta qué punto estamos haciendo esto y hasta qué punto no lo estamos haciendo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en esta línea, ¿no? Y de desarrollar una comunidad profesional de aprendizaje? Bueno, por un lado, lo que sabemos gracias a la literatura es que combate el aislamiento, ¿no? Ese aislamiento que es tan propio y natural de las escuelas desde su arquitectura, ¿no? Y que hace que los docentes puedan estar poco conectados y articulados entre sí. O sea, es un formato que realmente genera otro clima de trabajo, otro nivel de satisfacción laboral. Es una modalidad que enseña a trabajar colaborativamente. Y acá me quiero detener porque a veces pensamos, como decíamos al principio, sobre la motivación de aprender. Si un docente o una persona no colabora con otra, no pensemos que es por maldad o por mala intención. Puede haber, no digo que no, pero no pongo las manos en fuego por nadie, pero digo, ojo, porque a veces los docentes o las docentes tampoco tienen muy claro cómo colaborar profundamente con otros. O sea, esto hay que enseñarlo o modelarlo de alguna manera, ¿no? Hay que hacerlo explícito. ¿Cuáles son las expectativas del trabajo colaborativo en relación a los problemas de la enseñanza? ¿Qué pretendemos? ¿Qué buscamos? ¿Cómo lo vamos a vehiculizar? Y acá va a haber, como insisto, mucho de ensayo y error, pero también mucha observación y modelaje, ¿no? Porque no es tan obvio para todos este concepto. Entonces, y en relación a eso, hay otro punto que es bien interesante sobre el desarrollo de comunidades profesionales que tiene que ver con reforzar esta idea de responsabilidad colectiva sobre los resultados en una institución. Vieron que a veces uno se da cuenta cuando hay un equipo, digamos, poco amalgamado
que en una escuela, por ejemplo, o en el Instituto de Formación Docente también puede pasar, que se le echa la responsabilidad o la culpa al docente del año anterior por los saberes no adquiridos. Bueno, esto no lo saben porque el docente del año pasado no lo enseñó. No hay una responsabilidad colectiva, o sea, una comunidad profesional de aprendizaje fortalece la sensación de que son todos estudiantes de todos y todos somos responsables de todos, ¿no? En ese sentido, y vuelvo con la idea de sintonizar los aprendizajes, tenemos que poder generar formatos para que la necesidad de aprendizaje de los estudiantes en un área o en materia de convivencia, no importa, no tiene que ser específicamente curricular, se torne motivo de aprendizaje para los docentes. Casi le diría como una relación medio lineal, ¿no? Que lo que necesita el alumno sea lo que el docente tiene que aprender. Y entonces, uno lo que va generando así es también, como decíamos al principio, una nueva manera de instalar una identidad profesional. Porque después de haber hecho esto muchas veces, el docente también termina de asumir que entonces si el estudiante no aprendió algo, es responsabilidad suya y no del estudiante, ¿no? Y por eso se tiene que seguir formando. Digo, hay una idea interesante ahí también para explorar. Sigo un poquito más, porque quería hablar sobre esto, sobre cómo se desarrolla una comunidad profesional de aprendizaje. Hay como algunas líneas, como algunos ejes importantes. Yo los voy a enunciar muy generalmente y voy a prender la luz porque se está haciendo de noche acá. Los voy a enunciar muy genéricamente. Cada uno de estos puntos da para seguir desarrollándolo más, pero por un lado, esta idea de para trabajar genuinamente en colaboración con otros, yo tengo que poder desprivatizar mi práctica. Es decir, mi práctica docente, mi práctica de enseñanza, no puede ser privada. No es mía solamente. Digamos, porque si es mía, entonces, ¿por qué alguien va a venir a observarme? ¿O por qué voy a compartirla con otros? ¿Por qué voy a pedir ayuda? ¿Por qué voy a ayudar a otros? Digamos, hay algo interesante del concepto de desprivatizar la práctica. La práctica docente es pública y es de todos. Y en una escuela esa práctica es susceptible, como objeto de análisis, de, por ejemplo, producir mejoras, ¿no? Y de transformarse. Bueno, hay que empezar a instalar también distintos tipos de diálogo reflexivo con colegas, ¿no? En general, a veces ese diálogo reflexivo sobre la práctica se establece en una relación jerárquica, ¿no? Un coordinador, un director que le pregunta o le cuestiona o le sugiere algo al docente. Bueno, empezar a pensar que ese diálogo puede pasar entre colegas, ¿no? Y que también puede haber un diálogo muy rico ahí, incluso desde una relación no horizontal. Bueno, otra forma también de generar una cultura colaborativa tiene que ver con generar momentos y formatos para resolver colectivamente los problemas. Insisto, esto no va a pasar porque uno lo pida o lo indique. Tiene que generar momentos e instancias para que esto efectivamente ocurra. Y también hay que enseñar a hacerlo, a veces hasta con hay muchos protocolos, ¿no? Para resolver problemas, el árbol de los problemas o, millones de cosas que uno puede incorporar para socializar con los docentes y generar propuestas o protocolos o procedimientos que ellos mismos después pueden inventar, ¿no? Para generar una sistematicidad en la resolución colectiva de problemas. También se puede pedir a los docentes que empiecen a planificar juntos. Depende de las culturas institucionales y los niveles de desarrollo de cultura institucional. Uno puede sugerir que esa planificación compartida sea para un evento general de la escuela o del instituto o para algo que ocurra dentro del aula. Eso es el timing, el termómetro que cada directivo tiene que tener para ver por dónde empezar. Todo esto, finalmente, o algunas de estas posibilidades, hay otras, cuando uno empieza a implementarlas, lo que va generando también es la posibilidad de construir una nueva mirada sobre la práctica docente y sobre la escuela también, y sobre la cultura institucional. Digo, una escuela donde los docentes abren abiertamente Abrir la práctica también, no significa necesariamente que alguien vaya a mirar una clase, sino también decir, hoy tuve este problema, no puedo enseñar tal cosa, o no sé cómo manejar a tal grupo. Desprivatizar la práctica es hablar de los problemas, finalmente, ¿no? Abiertamente, y con confianza y con seguridad. Entonces, construir nuevas miradas
es interesante porque básicamente lo que hace es que, bueno, vayamos a tocar esas creencias implícitas, como decíamos al principio, sobre la formación docente o sobre la práctica profesional. Hay algunos autores, Shirley Hord es una persona que escribió mucho sobre los procesos de una comunidad profesional de aprendizaje. A mí me gusta como ejemplo, no porque sea el único formato, pero sí me parece que pone como muy claramente sobre la mesa cuál es el diferencial de este enfoque y cómo se distingue de otros formatos, ¿no? Para pensar esto que decíamos, cómo esta elección de los temas formativos en una escuela o en un instituto. Fíjense, en una comunidad profesional de aprendizaje, primero se identifican, se construyen y se definen los problemas sobre la base de evidencias de trabajos o resultados de exámenes de estudiantes, colectivamente. Este grupo de directores que yo les conté de España se había sentado a analizar carpetas, a mirar evaluaciones, digamos, muy riguroso y sistemáticamente con colegas para decir dónde está el problema. O sea, qué es lo que los alumnos no entienden o qué es lo que les cuesta a los docentes enseñar. ¿Dónde está? Bueno, esa pregunta no siempre se responde fácil y lo ideal y parte de la naturaleza del enfoque, de este enfoque puntual, es que podamos trabajar sobre evidencias cuantitativas, cualitativas, es decir, se puede entrevistar alumnos, se puede ir a observar una clase, digamos, se puede analizar documentos y sobre ese análisis se acuerdan prioridades de mejora para los estudiantes, ¿no? Y si yo tengo mucha claridad sobre qué necesitan mis estudiantes de mí, yo puedo empezar a pensar, entonces, ¿qué tengo que aprender yo? ¿Qué tengo que aprender para que mi estudiante aprenda mejor? O sea, algo yo tengo que cambiar. Y este es el punto. Entonces, cuando los docentes en las escuelas más, digamos, de nivel más avanzado de comunidad profesional, lo definen los propios docentes, qué es lo que necesitan para aprender, y el propio docente define con sus colegas ese dispositivo formativo, ahí aparece la capacitación. Pero fíjense que la capacitación no apareció al principio en el punto 1. La capacitación aparece en el punto 5. Esto es lo que les quiero mostrar, ¿no? Hay todo un trabajo que se hace con colegas, basado en la práctica, basado en análisis de datos, para definir lo que un docente tiene que aprender colectivamente en el propio centro para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. A partir de ahí, bueno, se implementan las estrategias o las prácticas o las nuevas ideas, lo que fuera, y el proceso se retroalimenta y vuelve a empezar, ¿no? Pero esto me parece que por eso les quería mostrar este desglose. Me parece que esto muestra un poco y pone bien pragmáticamente sobre la mesa de qué estamos hablando cuando hablamos de una comunidad profesional. Y para ir ya terminando, estamos casi en horario, también lo digo enunciándolo muy genéricamente, hay diferentes modalidades de aprendizaje colaborativo, ¿no? Que uno puede empezar a ensayar en sus instituciones, aprendizaje como intercambio de ideas, o sea, uno puede generar una jornada para que los docentes expongan sus experiencias exitosas, sus buenas prácticas. El aprendizaje puede ser guiado a través de instancias de observación, de ir a mirar lo que hace un colega, ¿no? Uno puede aprender, como yo contaba antes con el ejemplo, puede aprender sobre la base del relato de otro docente o sobre la especialización de un colega, ¿no? Y por supuesto uno puede aprender reflexionando concreta y sistemáticamente sobre la práctica. Entonces, esto se desfasa un poquito, no importa. Lo que yo quiero mostrarles en este gráfico, después lo vamos a corregir, es que la colaboración y el aprendizaje en una comunidad profesional tienen sus propios rasgos, como decíamos antes, pero también hay un punto donde se juntan, ¿no? Entonces, la idea es colaborar para aprender, es decir, colaborar con otros, generar una cultura colaborativa con el objetivo de maximizar el aprendizaje profesional. Esta es la idea de la comunidad profesional de aprendizaje, ¿no? Utilizar diferentes herramientas, recursos, proyectos, lo que sea, para favorecer la colaboración que potencia aprendizajes y no, como decíamos antes, que sea una colaboración, un como sí, que sirve para que sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora sin ningún tipo de crítica, de autocrítica. Una última cuestión conceptual que quería decir antes de terminar. Hay muchos estudios también que exploran cuál es el rol
y cuál es la función de un líder escolar, de un líder educativo, de un directivo, de un equipo de conducción a la hora de establecer o de desarrollar una comunidad profesional de aprendizaje. Bueno, por un lado, algo que es muy importante es la gestión del tiempo, cómo proteger, de esto se trata, cómo proteger el tiempo de reunión, el tiempo de colaborar, el tiempo de encuentro entre colegas. Son tiempos a veces que cuesta mucho sostener, ¿no? Que a veces se levantan las reuniones, se superponen, o se suspenden, o se posponen porque hay emergencias, urgentes. Bueno, el equipo directivo, la persona que esté a cargo, tiene que poder cuidar ese tiempo. Hay una metáfora que me encanta, que es el efecto pararrayos, ¿no? Que a veces es un directivo y a veces puede ser un docente que tenga esa función, un colega, ¿no? Que ese efecto pararrayos que no permita que nada interfiera o interceda en esa reunión. ¿Vieron cuando ustedes están trabajando en equipo y pensando algo y de repente aparece una demanda o una pregunta o una urgencia o entra alguien y dice, no, pero efecto pararrayos, ¿no? Bueno, cuidemos este entorno, este encuadre, ¿no? El tema del modelaje yo lo nombré mucho en la reunión de hoy, o sea, en esto de poder mostrar que el propio directivo también se siente a colaborar y muestre cómo él mismo colabora con su equipo, con sus docentes, generar espacios de metacognición institucional, es decir, poder pensar sobre la colaboración, poder después reflexionar sobre esa colaboración, sobre ese aprendizaje entre colegas, poder generar espacios de apoyo y de mucho cuidado. La verdad es que ningún docente va a, como decíamos antes, a desprivatizar su práctica o a pedir ayuda o a querer que lo vayan a observar si no hay una cultura previa de ayuda, de cuidado, de confianza para que eso ocurra, ¿no? Digo, en una escuela con una institución con una cultura más bien persecutoria, esto no va a funcionar. Digo, nadie va a contar o va a decir cuál es su problema o va a ir a pedir ayuda si va a sentirse perseguido o juzgado. Eso también hay que cuidarlo mucho. Y algo que es muy importante tiene que ver con el empoderamiento docente. O sea, en una comunidad profesional de aprendizaje, todos son líderes, idealmente. Es decir, tiene que haber un liderazgo distribuido, un liderazgo docente potente, porque obviamente el equipo directivo, el director, la directora, no puede estar en todas las reuniones. Quizás al principio sí va a modelar, pero después esto tiene que ser cultura. Y para que sea cultura, lo tenemos que sostener entre todos. Entonces, también hay que cuidar ese aspecto de liderazgo y liderazgo distribuido. Les voy a dejar bibliografía de referencia sobre este tema para quienes quieran, seguir interiorizándose sobre este tema y voy a dejar de compartir pantalla. No tengo muy claro cómo dejar de tener cámara. No, ahí está. Alguien lo hizo por mí. Magia de nuevo. Bueno, creo que estamos bien en horario porque son y 25, así que abrimos, ¿no?, el espacio para preguntas o comentarios. Sí, doctora Gabriela, muchas gracias. Pues qué importante ser, hacer y construir comunidad. Ahora, bueno, le voy a ir leyendo algunas de las preguntas que han hecho. Nos dicen por acá, qué interesante esta perspectiva de anclaje. ¿Cómo lograrlo, doctora? Perdón, ¿cómo lograr? La perspectiva de anclaje. ¿Cuál sería la perspectiva de anclaje? Perdón, no entendí. Sí, esto que usted nos comentaba sobre el anclaje, ¿cómo lograr esa perspectiva entre la comunidad docente? ¿Cómo? Bueno, es que eso va a depender mucho de los niveles de desarrollo organizacional de cada institución, porque en realidad no hay una receta, no es que uno dice, bueno, empiezo por acá y sigo por acá. Digamos, hay como una base mínima que uno tiene que poder construir para que todo esto ocurra. Como decía recién, bueno, tiene que haber una cultura de confianza, una cultura de apoyo, una cultura donde primen las ayudas entre colegas, donde esté bien pedir ayuda, donde esté bien reconocer propias falencias o errores, donde además se permita, por ejemplo, experimentar, explorar e innovar y equivocarse. Digo, porque si todo esto no existe, digamos, todo lo otro queda muy lejos. Yo quiero decirles que hay algo de este concepto que yo sé que suena muy utópico. Yo lo sé, no es que no lo sé. Y que suena como a veces la distancia entre esto y lo que pasa en mi institución, uno puede decir,
uy, estoy muy lejos. Bueno, por eso yo decía, tomémoslo como inspiración, ¿no? No como un punto de llegada necesariamente, sino como una hoja de ruta. Es decir, bueno, si uno quiere ir hacia ahí, ¿qué tendría que empezar a hacer? Hay algunos instrumentos para anclar esta estrategia. Hay instrumentos en distintas investigaciones que uno puede hacer como para incluso medir o evaluar del concepto de comunidad, del aprendizaje profesional o la colaboración estratégica. Uno puede decir, bueno, yo estoy en el nivel 1 o estoy en el nivel 3. Y sobre esa base, bueno, construir en equipo diferentes estrategias. No sé si respondí la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, también nos comentan qué experiencias destacaría sobre las comunidades profesionales de aprendizaje en educación superior. Bueno, yo estuve trabajando hace 2 años en una experiencia comunidad profesional de aprendizaje en educación superior en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es bien interesante porque yo estoy trabajando en una experiencia de desarrollo profesional, de capacitación, digamos, para docentes con trayectoria, con experiencia, que voluntariamente, digamos, van a acreditar diferentes cursos y lo que estamos tratando de hacer es que esos formatos, esos cursos, funcionen como comunidad profesional de aprendizaje justamente con la premisa de que eso después se lo puedan llevar a la escuela. O sea, es como si uno dijera, yo quiero que el docente que va a una capacitación o un curso del ministerio o del magisterio aprenda 2 cosas. El contenido de ese curso, que puede ser matemática, práctica de lenguaje, una nueva herramienta digital, no sé, lo que sea, no importa. Y que además el formato de trabajo para aprender y para desarrollar ese conocimiento sea el de una comunidad profesional de aprendizaje, de modo que aprenda no solo un contenido, digamos, o ciertas competencias o habilidades, sino también que pueda aprender a ser y estar diferente con otros. Y que se pueda llevar eso en su ADN, en su identidad, y que lo pueda después traspasar o trasladar a su escuela, ¿no? Entonces, por eso yo decía, pensar los formatos de colaboración, pensar los formatos de aprendizaje con otros, de modo que eso también sea un aprendizaje en sí mismo y no ver, por supuesto, que la colaboración o el aprendizaje entre colegas es algo que va a ocurrir natural y espontáneamente, sino que se pueda planificar. Bien, ¿cuál sería el papel del director del plantel educativo para favorecer una comunidad de aprendizaje? Bueno, hay mucho escrito sobre eso también, es el liderazgo en relación a las comunidades profesionales de aprendizaje. Bueno, un poco tiene que ver con la última diapositiva. Por un lado, es pensar quiénes van a ser los líderes asociados a esa estrategia. O sea, el director solo o la directora sola no puede sola. Entonces, ¿quiénes son los aliados o los actores clave para desarrollar eso? Y en ese sentido, a veces los actores clave no son necesariamente miembros del equipo conducción. Quiero decir esto también. Pueden ser docentes, pueden ser estudiantes y pueden ser familias. Padres, madres, tíos, abuelos. Entonces, lo interesante primero es pensar quién van a ser esos socios, capacitar a esos socios, a esos agentes y empezar a pensar, como decía antes, hay que armar un plan estratégico. Esto es un plan estratégico de mejora escolar o de mejora institucional. O sea, esto hay que planificarlo como uno planificaría cualquier otro proyecto de mejora. Es decir, hay que pensar cuáles van a ser los primeros pasos, cuáles son las estrategias que hay que desarrollar, qué efectos y resultados esperamos, digamos. Hay que armar un plan estratégico basado en esta teoría, pero bueno, forma parte de un proceso de cambio como muchos otros, ¿no? Bien, ¿cómo hacer que la práctica no sea privada si en muchos casos el director fiscaliza y no acompaña? Muy buena pregunta. Yo no sé si es una pregunta o un comentario. Es muy buena pregunta. Bueno, es un tema, es un problema porque si el directivo, si hay directivos que no acompañan este emprendimiento, esta idea, este enfoque y creen que su función es básicamente fiscalizar, bueno, es difícil. De todas maneras, uno le podría decir a ese director que también está demostrado que este tipo de estrategias
son estrategias de eficacia escolar, o sea, mejoran efectivamente la enseñanza y también los aprendizajes, con lo cual uno ahí podría ir con el librito y decir, porque uno fiscaliza, porque el problema de la fiscalización es que lo que está atrás de eso es la desconfianza, ¿no? O sea, si yo tengo que ir a controlar es porque no confío. Eso es como bien complejo, pero bueno, uno también le podría decir a ese director, mire, si usted empieza a confiar un poco más en las capacidades o en el trabajo colectivo, la escuela puede mejorar, puede funcionar mejor. Entonces ahí quizás ese sería como una puntita para intentar, pero es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Perdón, voy a cargar la batería porque me estoy quedando sin batería. Sí, claro. Ya está. Sí. Bueno, y también a veces parte de las autoridades educativas que le piden al director y al supervisor hacer estos procesos de fiscalización. Claro, esto es un problema de política educativa porque en realidad, como decíamos antes de los docentes, no acusar a un docente injustamente si no quiere aprender o si no quiere trabajar en equipo, porque no lo hace con mala intención. Bueno, lo mismo con los directores. Digo, a veces no es que el director le gusta fiscalizar o que es un desconfiado o una desconfiada, es porque el propio sistema lo lleva a trabajar de esa forma. Entonces, por eso digo, hay algo en relación a la construcción de la comunidad profesional de la política pública, ¿no? De darle más autonomía a las instituciones, que las instituciones puedan elegir las charlas o las capacitaciones que quieren brindar a sus equipos y en todo caso ayudar a las instituciones a tomar buenas decisiones, no a fiscalizar, ¿no? A empoderar. Es verdad que para empoderar también hay que enseñar y hay que dar recursos, ¿no? Pero bueno, se trata un poco de esto, eso sería un poco la idea general. En sus referentes, ¿cuál es la diferencia entre comunidad y red en torno al trabajo horizontal? Bueno, el concepto de red de aprendizaje se usa mucho en la literatura para hablar de, en general, asociaciones entre escuelas o entre escuelas y universidades o entre escuelas y otro tipo de organizaciones. Cuando uno mira y trabaja sobre network learning o redes de aprendizaje, en general es un concepto que se usa para analizar y explicar ese trabajo en red entre distintas instituciones. No porque uno no pueda construir redes hacia adentro, por supuesto. Yo creo que a mí me gusta mucho más para este tipo de procesos me parece que la palabra comunidad es más profunda, es más compleja, habla de, digamos, la red por ahí uno la asocia más a tipo de vínculos o intercambios entre instituciones que no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo y tener coherencia en todas sus formas. Uno puede construir una red para un proyecto puntual o para un problema puntual y no por eso, entre comillas, sacrificar su identidad o cuestionarse todo. El concepto de comunidad es un poco más adherente en ese sentido, ¿no? Porque sí da cuenta de que al interior de una comunidad hay algunas cosas que no están en discusión, ¿no? Y que deberían ser compartidas para que exista comunidad en serio. Bien, doctora, pues muchas gracias. Vamos a pedirle a la maestra María Elena que por favor nos lea la constancia de su participación y asistencia. Muchísimas gracias. En lo que aparece en pantalla el reconocimiento. Sí quisiera yo comentar leer un comentario de permítanme, aquí lo tengo, ¿sí? Bueno, él se nombra el tenebroso Zompantli, ¿no? Y pues bueno, él comenta, me apena no poder dar aval a tan elevados propósitos expuestos por la ponente. Solamente señalo lo que por experiencia he observado. Claro que sería estupendo proceder tal como el ideal señala. Creo que con este comentario se une a lo que la doctora nos dice que, bueno, es un camino por el que podemos ir transitando para llegar efectivamente a ese ideal, ¿no? Identificar dónde nos posicionamos como institución, en este caso, institución formadora de docentes, y pues bueno, cuando estamos
en servicio con las escuelas primarias, que es nuestro campo de acción, ¿sí? Porque, bueno, aquí formamos licenciados en educación primaria. Pues bueno, muchas veces como docentes de práctica también observamos que el ideal está siempre muy lejos, ¿no? Sí, pero yo creo que el camino estamos en el camino y por ese podemos ir avanzando hacia ese ideal, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho, sí, su participación y doy lectura a el reconocimiento. La Benemérita Escuela Nacional de Maestros otorga el presente reconocimiento a Gabriela Krichevsky por su participación como ponente en la conferencia virtual Las comunidades profesionales de aprendizaje, una estrategia de mejora, llevada a cabo en el marco del segundo ciclo de conferencias Investigación Docencia, otras miradas hacia la formación docente en la BEM. Firma nuestra directora María Guadalupe Ugalde Mancera, Ciudad de México, a 24 de octubre del 2023. Muchísimas gracias, doctora, y pues bueno, cedo la palabra a la doctora Patti. Adelante. Doctora Gabriela Krichevsky, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharla. Y bueno, para recordarle a nuestra comunidad normalista que realicen el formulario de evaluación de esta conferencia. Muchísimas gracias y que sigan teniendo una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. El formulario se pondrá en un momentito más, ¿sí? Y bueno, esperamos que no sea la última vez que estemos compartiendo este espacio. Y pues bueno, ahora que Francisco la vea personalmente, pues le lleve todos nuestros abrazos, ¿sí? Muchísimas gracias. Por aquí, déjenme ver si ya está por aquí el formulario. Si también el reconocimiento impreso me lo llevo, María Elena. Claro que sí, por supuesto, sí, para que vaya casi enmarcado. Lo entregamos con una ceremonia acompañada por, ¿cómo se llaman estos? Con dulce de leche. Ah, ok. Muy bien. Sí, ya está el formulario. Me dicen que ya está el formulario. Entonces tendríamos pues hasta la hora de la Ciudad de México, ¿les parece? Hasta las 8 de la noche, ¿no? Que bueno, en Argentina ya casi está a punto de dormir la doctora, ¿no? Pero para que podamos evaluar esta participación. Agradecemos a todos y un abrazo.